Buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a explicar qué son los periféricos en un microcontrolador. Estos dispositivos permiten al microcontrolador interactuar con el exterior, enviando o recibiendo señales a través, de los periféricos y a su vez de los pines del microcontrolador. En general, los micros tienen los mismos periféricos básicos, aunque pueden cambiar dependiendo de la aplicación para la cual el micro ha sido diseñado. Sin embargo, hay periféricos básicos que están presentes en la mayoría de los micros. Vamos a dar una vista rápida de esos periféricos básicos que vamos a encontrar en la mayoría de los microcontroladores de hoy en día. Como vimos en un video anterior, el microcontrolador es igual que un microprocesador, pero contiene en el mismo chip las memorias y los periféricos. La desventaja es que si queremos aumentar la memoria en un microcontrolador tenemos que cambiar el chip. Al contrario de un microprocesador, que es posible solo incrementar la memoria con otras tarjetas o agregar otro periférico, como sucede cuando ponemos tarjetas extras a nuestras desktops. Un bus es una carretera de datos. Es el mecanismo por el cual los componentes internos de una computadora o microcontrolador intercambian información entre sus componentes. Así, el microprocesador, memoria y periférico se comunican entre sí a través del bus. Hay muchas arquitecturas e implementaciones de un bus, pero eso no nos interesa en este momento. Un GPIO es un pin de señal digital en un circuito electrónico que puede ser controlado por el usuario, ya sea de entrada o salida. Un puerto es una colección de pines agrupados. Estos grupos pueden ser de 8, 16 o 32 pines, dependiendo del micro. Generalmente se asignan letras a estos puertos, como puerto A, puerto B, etc. En micros antiguos los puertos eran de entrada o salida y no se podían cambiar. Pero ahora se puede configurar cada pin como entrada o salida. Además, estos pines se comparten con otros periféricos, por lo que generalmente tenemos que decidir cómo usar cada pin en nuestro microcontrolador. Los GPIOs suelen usarse para leer botones, encender LEDs, activar relays, usando electrónica externa. Hay que hacer notar que estos pines tienen capacidad limitada. No podemos encender, por ejemplo, un motor directamente, por lo que necesitamos utilizar electrónica adicional. Ese es el periférico más básico, con el que podemos empezar a jugar y hacer experimentos. Estos puertos solo pueden leer 0 voltios o 5 voltios, o 3.3 en micros modernos. Igualmente, solo pueden escribir salidas de 0 o 5 voltios o 3.3 voltios. Muy bien, ahora pasamos al siguiente periférico. Este permite leer señales de voltaje variable y convertirlas a números. Ese número puede ser procesado en nuestra aplicación. La ventaja es que con el ADC podemos leer niveles de voltaje diferentes de 0 y 1, así que en ese sentido es mucho más flexible. Debemos tomar en cuenta que este periférico lee un valor a la vez. Si queremos leer una señal de forma continua, debemos implementar esta lectura en nuestra aplicación o nuestro programa para obtener una lista de números que representan la señal de entrada del ADC. Hay muchas maneras e implementaciones de este periférico, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro video. Enseguida vamos a revisar lo que podría ser la contraparte del ADC. Este es el DAC. El DAC permite generar voltajes diferentes de 0 y 1 a través de un número que podemos asignar internamente en el microcontrolador. O sea, significa que un número va a corresponder a un voltaje a la salida del pin del DAC. Y este voltaje puede ser diferente de 0 y 1. Puede ser, por ejemplo, 2 voltios, 3 voltios, dependiendo de cómo lo configuremos. Ahora, este periférico nos va a permitir generar un voltaje por operación. Si queremos generar una señal con diferentes niveles de voltaje, como una señal senoidal, como la que se muestra en la figura, debemos crear un programa para que genere esta señal. El siguiente periférico que vamos a revisar es el RTC, el reloj de tiempo real, que nos permite crear un reloj como el que solíamos usar en nuestras muñecas. Así podemos implementar aplicaciones que requieran medidas de tiempo reales, en humano, entre comillas. Este periférico tiene las mismas funcionalidades que un reloj despertador, por compararlo a algo que nos es familiar. Nos sirve para realizar acciones en tiempo de humanos, como les decía antes.
Podemos calendarizar acciones, como por ejemplo leer un valor de un voltaje usando el ADC cada hora o cada 30 minutos, por ejemplo. Ahora, el timer. Este periférico nos permite generar señales entre 0 y 1, pero que varíen con el tiempo y en frecuencia. Este tipo de señales es usada para hacer que las luces LED cambien de intensidad. Se usan para el control de velocidad en los motores de corriente directa, entre muchas aplicaciones. Con este periférico podemos controlar la frecuencia de la señal que deseamos generar, el tiempo que debe durar en 1 y el tiempo que debe durar en 0. Además, podemos usar este mismo periférico, en vez de generar una señal, leer una en la entrada de ese pin y obtener la frecuencia y el tiempo que dura en 1 y en 0, que pueden ser generadas por otros microcontroladores o periféricos externos. Ahora, este es el infame puerto serial. Este fue el primer periférico que yo usé para comunicarme con el microcontrolador desde una PC. Es el típico puerto COM que suelen tener las PCs. Este protocolo serial es muy utilizado todavía en algunas aplicaciones. Está hecho para no necesitar reloj de sincronía. Bueno, esto ya lo dice en el nombre. Y está hecho para soportar grandes distancias. Aún hay muchos adaptadores USB UART que virtualizan este protocolo para poder usarlo a través de un puerto USB en nuestras computadoras. Hay más periféricos como el I2C, que se dice I²C, el SPI, el CAN, que es para automóviles, USB. El SPI y el I²C son comunes. Estos son protocolos de comunicación serial, pero síncronos. Que eso quiere decir que necesitan una señal de reloj para funcionar correctamente. El SPI es más antiguo que el I²C. Hay micros que solo soportan uno de los dos, hay otros que soportan los dos, pero solo uno lo puedes usar al mismo tiempo. Hay micros que están hechos para hacer periféricos para computadoras, así que soportan USB, etcétera, etcétera. Así que por lo general los micros tienen diferentes periféricos dependiendo de la aplicación para la que han sido diseñados. Bueno, este ha sido un recorrido así súper rápido y súper ligero por algunos periféricos comunes en los microcontroladores. Podremos dedicar un video para cada uno de ellos, así que probablemente pues los haga en el futuro. Recuerden que depende de la aplicación que quieran hacer, son los periféricos que necesitarán, así que es necesario poner atención al seleccionar qué micro vamos a usar para trabajar. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video, que por cierto se va a tratar de la memoria e interrupciones. Es un tema que siempre confunde, voy a echarle ganas para no confundirlos más. Hasta la próxima.